Bueno, yo quería plantear algunas, bueno, como ustedes saben, nosotros, junto con Carlos, con José Luis y otros colegas, hace ya varios años venimos compartiendo algunos proyectos, tanto editoriales como investigativos, hipótesis y demás. Entonces, bueno, lo que yo quería plantear acá son algunas cuestiones, son 5 puntos, como para, no 10, que son las leyes de la interfaz, sino 5, pero de manera muy breve y sumaria, porque quería habilitar el debate, y además porque en el caso puntual, que estamos hablando del último libro de Carlos, que es Las leyes de la interfaz, es un texto que reúne mucho intertexto, entonces cuando ustedes lo lean, si ya lo leyeron, se pueden ir reponiendo cuestiones. Me parece que la presentación de Carlos logró una especie de puesta en escena bastante sistemática del libro, pero por supuesto el libro está pleno de detalles. Entonces, la lectura que yo quería proponer, la interpretación que quería proponer, es ante todo de tipo epistemológico, porque es un texto, digamos, que circula por la academia, y este es el primer punto que quería plantear, ¿no? Es un texto académico, digamos, que seguramente ya está dentro de las bibliografías de nuestras cátedras y de nuestros grupos de investigación, pero a la vez, digamos, juega con una escritura que apunta a un público más amplio. Entonces eso me parecía importante también destacarlo, cómo la escritura lleva un tipo de lenguaje coloquial, intergenérico, justamente que rompe un poco con el género académico del paper, en el sentido academicista o cientificista de la palabra, y me parecía interesante eso, como incluso toda la batería de ejemplificaciones, de exemplums, a la manera de Barthes, ¿no? Como va planteando Carlos, es un texto muy legible para un público más amplio que el nuestro, que es el de la cofradía académica, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quería señalar como una especie de calidad, digamos, escrituraria, que hace que nuestras preocupaciones vayan un poco más y perforen un poco la parroquia académica para ir a un público más amplio, incluso con todos los ejemplos que da Carlos. Creo que entonces el libro en principio está en el estilo de época, es decir, en una especie de intergénero discursivo, en una especie de también interfaz porosa entre lo que sería la academia y los lenguajes más amplios de la cultura y la sociedad. Eso me parece, digamos, una cuestión a reivindicar y que tendríamos que seguir desarrollando de manera más sistemática. Esa es la primera cuestión. Bueno, ahora ya empiezo con cuestiones más de tipo epistemológicas. A mí me parece que el libro en general se ubica dentro de lo que Mitcham, que es un filósofo de la tecnología, plantea ya como la metatecnología, ¿no? En el sentido de que hay un momento en que se empieza a hablar no ya de tecnología en sentido filosófico de la palabra, sino de la metatecnología, dando cuenta de cómo, hasta qué punto nos atraviesa lo tecnológico y forma parte de nuestro ser con el mundo. Ahí Mitcham va recuperando categorías heideggerianas, por supuesto, para hablar de esta cuestión, y en síntesis lo que puedo decir es que en el libro se refleja esta cuestión que plantea Mitcham de un programa científico donde ya no hay separación, por ejemplo, entre las ciencias de ingeniería, las ciencias humanas y las ciencias sociales. Me parece que el libro es tributario de ese estadio del conocimiento que logró un nivel de sofisticación muy alto, y que Wallerstein también en muchos de sus textos epistemológicos, por ejemplo en Abrir las ciencias sociales, ya plantea también, digamos, esta especie de interfaz justamente muy compleja entre todos los tipos de ciencias, donde ya no cabrían las diferencias disciplinares, ¿no? Eso me parece. Entonces, en ese sentido, el libro se ubica también de una manera muy atenta a los estilos de época, incluso a los estilos epistemológicos de época. En ese sentido, eso lo quería marcar.
Luego, una cuestión que está muy presente, que está explicada en el libro, es la cuestión de la metáfora. Digamos, cómo todo el texto está armado a partir de un ejercicio epistemológico que tiene que ver con el pensamiento analógico o metafórico. Acá también podríamos remitir a otros autores que ya planteaban esto de una manera central dentro de esta mutación, si se quiere, o evolución, en palabras de Carlos, de lo que es el propio discurso académico hacia una especie de confusión de géneros. Hay un texto clásico que seguramente, ya clásico, que seguramente ustedes conocerán, que es el texto de Gibbs, Géneros confusos, donde está planteando una refiguración o una reconfiguración del pensamiento social, y donde Gibbs plantea justamente que ya no se trata en las ciencias sociales y humanas de las típicas operaciones cognitivas que tienen que ver con momentos inductivos o deductivos, sino ya que se está escribiendo de una manera analógica, planteando tres grandes analogías que estarían permeando los discursos de las ciencias de la cultura y de las ciencias sociales, que son la analogía del texto, la analogía del drama y la analogía del juego. Bueno, acá la analogía como forma de la metáfora, digamos, en el libro de Carlos, está llevado, digamos, a una especie de escenario, de escena, muy amplia, porque se ponen en juego toda una serie de metáforas, de pensamientos metafóricos para ir planteando el tema de la interfaz. Entonces, desde ese punto de vista, también el libro se ubica en los debates más actuales dentro de lo que serían las cuestiones epistemológicas. Ese era el segundo punto que quería plantear. El tercer momento, los planteo de manera muy sucinta para que luego, si quieren, lo charlamos entre todos. No me quiero detener mucho en cada argumentación porque llevaría por ahí bastante tiempo, ¿no? El tercer momento, bueno, ¿cómo se entiende la cuestión de la ley? Él titula al libro Las leyes de la interfaz. Eso, por supuesto, es un guiño, me parece, cómplice hacia el gran libro de Eric Marshall McLuhan sobre justamente leyes de los medios. Hay un tributo continuo, más allá incluso de la cita directa a los McLuhan o a McLuhan en el libro de Carlos, pero hay siempre un subtexto, podríamos decir, que remite a la tétrada McLuhaniana, que es, creo, lo que McLuhan buscaba, digamos, como fundamentación de su propio programa de conocimiento, siempre acusado de asistematicidad, acientificidad y todo lo que, digamos, ese gran proyecto final que logra con la tétrada, aparte, complejizar una cuestión que es muy cara a los estudios de comunicación, que son las teorías sobre efectos. Vieron que en las teorías de la comunicación siempre estamos volviendo a discutir si hay manipulación, si no hay manipulación y todo lo demás. Bueno, yo creo que a partir de la tétrada McLuhaniana, independientemente de la semiótica, digamos, de todas las ciencias del discurso, donde nunca hubo de alguna manera una postura en términos de manipulación, pero sí en las vertientes más sociológicas o antropológicas de las teorías de la comunicación, bueno, lo de McLuhan logra quebrar todo eso, porque el campo de efectos, de sentido de los medios ya se ve de una manera muy compleja, tetrádica y en forma de leyes, y que incluso la plasticidad de esa tétrada es muy interesante, porque incluso desde el punto de vista heurístico, interpretativo, uno podría formular como investigador varias tétradas para el mismo dispositivo, para el mismo lenguaje. Entonces me parece que, por un lado, la mención al sintagma de las leyes de las interfaces hace genealogía un poco con las leyes de los medios de McLuhan. Pero también hay algunas aclaraciones en el libro sobre lo que significa la ley, porque vieron que cuando uno dice ley, sí se está ubicando de manera explícita en una especie de vertiente dura de lo epistemológico, porque la ley es un enunciado con carácter de universalidad, digamos, de explicación total de un dominio de objetos sobre un dominio de hipótesis en todo tiempo y lugar, digamos. Y entonces eso se deconstruye, a pesar que era de una manera retórica dicho lo de las leyes en el libro de Carlos,
Y ahí se hacen algunas aclaraciones que tienen que ver fundamentalmente con la recuperación del gran debate que da Popper dentro del positivismo lógico a partir de la solución que encuentra Popper al problema que los epistemólogos duros nombran como el problema del inductivismo y del deductivismo, que es justamente la postura falsacionista, racionalista crítica de Popper, el falsacionismo desde el punto de vista epistemológico, y lo que nosotros conocemos más metodológicamente como el método hipotético deductivo, que tiene que ver justamente con esa percepción que tuvo Popper, que luego tiene muchos debates en Lakatos, en Feyerabend, en toda una serie de epistemólogos también fuertes, pero que tiene que ver con la concepción de la ley en términos de hipótesis. Digamos, esta cuestión que muy bien apunta Popper de que toda ley en el largo plazo es refutable. Entonces, obviamente que la hipótesis popperiana tiene carácter de ley porque es una hipótesis que funciona, digamos, que resiste a los intentos de falsificación, ¿no? Pero de todos modos lo plantea como conjetura en el sentido de pensar ya en el carácter estocástico de los sistemas, en el sentido de que, bueno, de que en el largo plazo efectivamente las leyes no se sostienen. Entonces quería plantear un poco esa modulación que se hace en la escritura del libro de Carlos con la cuestión de la ley, porque en realidad las leyes de los medios no son leyes en el sentido estricto de la palabra, sino que son grandes hipótesis a la manera de Popper, de cómo Popper lo está planteando, y hacen genealogía también con ese otro ánimo maclujaniano de encontrar una cierta verosimilitud científica al propio discurso maclujaniano. Y como último punto, para ya dejarle paso a José Luis, la propia noción de interfaz. Yo ahí veo, bueno, como ustedes vieron en la exposición de Carlos, que la verdad que fue muy ilustrativa y bastante sintética de lo que se plantea en el libro, que es un libro con muchos detalles, ¿no? Con muchos ejemplos, muchos detalles, que también, bueno, hay en la escritura, también solo quería recuperar alusiones no solo a las historias de los lenguajes, de las técnicas, de los instrumentos, sino de la literatura, de la historia. Entonces vemos ahí, hay un momento donde se entiende incluso a la cultura como una interfaz, ¿no? Que es muy interesante, y eso se refleja también en la estrategia escrituraria. Volviendo al tema de la interfaz, a la noción de interfaz, hay varias genealogías que se pueden, digamos, es un concepto importante que yo creo que ya debe estar en los diccionarios de léxicos de las ciencias sociales, ingenieriles y humanas, porque, digamos, estamos en esa línea, que es tan importante como en algún momento fue el concepto de episteme de Foucault. Incluso, digamos, cuando se piensa a la cultura, por ejemplo, como una interfaz, y el ejemplo que da entre el Renacimiento y la Edad Media, digamos, entre la Edad Media y el Renacimiento, es lo mismo que toma Foucault, por ejemplo, para distinguir la episteme clásica de la modernidad, ¿no? Entonces ahí con el concepto de episteme hay algún tipo de familiaridad que se podría investigar un poco. Ese concepto de episteme se va digamos, en la línea más de la filosofía y de la escuela francesa, más específicamente, se va como modelando a partir de una mirada un poco deconstructiva, postestructuralista, porque la episteme remite al momento que Foucault no lo llamaría así, pero evidentemente a un momento de la lengua, de imperio de la lengua estructuralista, cuando Foucault está escribiendo esto, y eso muta hacia el concepto de dispositivo, que es retrabajado muy atentamente por Deleuze, y que entra en las ciencias semióticas, en las ciencias del discurso de manera muy fuerte, y ahí con dispositivos ya tenemos toda una articulación de niveles de funcionamiento del sentido entre institucionales, de lenguaje, comportamentales, espaciotemporales y demás, que también pueden entenderse de alguna manera como una interfaz.
digamos, al dispositivo mismo, al concepto, que es una cuestión que yo creo que trabajé en ese texto más temprano sobre la interfaz, que yo veía ahí cuando estaba leyendo los textos, que todavía obviamente no había salido el libro de Carlos, pero por ejemplo había un texto de Oscar Traversa muy interesante sobre la noción de dispositivo. Ahí percibía cómo, digamos, se empezaba a nombrar como interfaz aquello que en un momento un poquito previo se decía como dispositivo. Eso me parece interesante también ubicarlo en esa genealogía más filosófica del concepto de interfaz. En el mismo sentido, otra asociación que me parecía interesante tener en cuenta y que entra tanto dentro de lo que son las líneas semióticas como más microsociológicas y demás, es el concepto de frame o la actividad del framing de Goffman, ¿no? Porque también el frame, digamos, a la manera en que lo va, no tanto la institución total como la describe Goffman, digamos que ya sería un momento muy normativo de la acción, en el sentido de que ahí no habría un sujeto, habría un sujeto bastante atrapado en la prescripción de la propia normatividad de la acción, digamos, pero el concepto de framing y la actividad del framing que los actores sociales solemos realizar para entrar y salir de situaciones comunicativas, escenas, paisajes y demás, me parece también que tiene cierta familiaridad con el concepto de interfaz tal como lo trabaja Carlos, porque justamente es toda una especie de, digamos, de señalética a partir del cual se van configurando pasajes de un momento a otro y de una temporada y de un espacio a otro. Y finalmente, para también hacer un poco de honor a ciertas cuestiones más epistemológicas que también nosotros tenemos como base, el concepto de espacios mentales de Verón. A mí me vino cuando leía el texto de Carlos, cómo Verón va trabajando la cuestión de los espacios mentales también como instancias de articulación entre dimensiones indiciales, icónicas y simbólicas que actúan, digamos, como vehículos de pasaje de una situación a otra, y que el actor social, digo actor social para no meternos en la discusión sobre lo que sería una epistemología del sujeto, ¿no? Para hablar rápido, porque podría decir persona, individuo, actor social, sujeto, cada una de esas cuestiones lleva a distintas epistemologías que tendríamos que aclarar, por eso digo actor social, o sistema psíquico, diría Luhmann, que es bastante más provocativo todavía. Pero entonces en Verón, esta cuestión de los espacios mentales, que ya implica también una articulación muy fuerte entre cognitivismos, sistémicas, teorías de la complejidad, sistemas estocásticos y semiótica de tercera generación, implica esta cuestión de esa membrana, ¿no? Esa membrana de la cual hablaba Carlos, que es un filtro y que es un pasaje a la vez, que se nombra como interfaz y que es toda una señalética también de dimensiones icónicas, simbólicas e indiciales. Y bueno, y para terminar, yo también ubicaría al texto dentro de lo que sería la teoría de las mediatizaciones de corta duración, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que el Liceo también dejó planteado, tuvo el mal gusto luego de morirse, y entonces dejar un poco eso trunco ahí, pero digamos en los últimos textos, en la Semiosis Social 2 y en un texto un poquito posterior, quedan planteadas como dos grandes vías, ¿no?, de estudios de las mediatizaciones, una que coincide con la larguísima duración y que es de carácter más de tipo antropológico, arqueológico y demás, que implica todo un trabajo de otro tipo, y una ya más de corta duración, diría yo, a nivel de lo histórico, que tiene que ver con la revolución icónico-indicial de los lenguajes y los dispositivos basados en la mediatización de la imagen, del sonido y demás, ¿no? Que coincide un poco con la aceleración de los procesos de modernización, fines del siglo
XIX, principios del siglo XX, donde se enmarcaría, desde mi punto de vista también, esta interpretación sobre la interfaz que está proponiendo Carlos. Bueno, entonces esto fue un breve mapeo muy rápido, como para sentar algunas bases epistemológicas en las cuales yo encuentro que el texto y esta teoría de la interfaz se puede ubicar, pero por supuesto que está sometido a deliberación y a polémica, ¿no? Eso más o menos quería plantear. Gracias. Y a la refutación. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá. Voy a tratar de llegar a ciertos aspectos del libro de Carlos por un camino de recorrido de investigación, dentro del cual los encuentros entre nosotros, que tienen épocas más intensas y épocas menos intensas, épocas más de citas cruzadas y épocas de menos citas cruzadas, pero que vienen de hace más de 10 años, que empezaron con Verón, mesas así con Mario Carlón, y que continuarán incorporando a Gastón Cingolani el miércoles que viene en la UTREF. Voy a tratar de llegar al momento, en vez de por el camino epistemológico que también recorre Sandra, por lo que son los caminos de investigación, cómo en estos encuentros caen los distintos momentos de trabajo en los que estamos todos involucrados, que en general son dentro de un marco socioteórico común, por decir así, pero con recorridos particulares. Primero, me gustaría que diferenciemos, en la medida que estamos trabajando en la inauguración de un congreso, ¿no? Y que uno pretende influir locamente en lo que va a ser el congreso. Creo que uno de los temas de época es la interacción, pero en términos de confusión, entre lo que son políticas en sentido fuerte de políticas y políticas de gestión, los resultados de investigación dentro de las ciencias sociales y el periodismo. Entonces, para mí hay muchos científicos haciendo periodismo para tratar de influir en política, muchos periodistas haciendo política y para eso utilizan términos científicos. Ese campo creo que es, cada vez que nos encontramos en esta época, vale la pena dedicarle unos minutos en cada mesa. Todo, ¿qué estamos haciendo? ¿Y con qué matiz? ¿Dónde estamos poniendo el acento? Para mí son actividades diferentes, es algo a discutir. Son series diferentes de la vida social. Todo es el sistema, pero se trabaja de distinto modo en cada uno de esos niveles, más otros relacionados. Por eso a mí me parece una cosa que hay que diferenciar es los ecosistemas comunicacionales que están en brutal transformación, aunque haya elementos de permanencia todo el tiempo, de los ecosistemas científicos o académicos, son todos nombres feos, ecosistemas de investigación. En este momento, por ejemplo, en el mundo de las redes y las plataformas mediáticas, aún en el estudio de las interfaces, no puede haber una diferenciación taxativa entre, por ejemplo, semiótica y etnografía. Todo el tiempo uno se tiene que cruzar de lado cuando está estudiando y no hay ninguna ecología de los medios o ninguna descripción interesante de un ecosistema mediático que no incluya, no importa cómo se llaman, rasgos semióticos o rasgos etnográficos. Por eso le digo desde el punto de vista de la investigación y no desde el punto de vista de la fundación de las disciplinas. Eso me parece que es un tema interesante, que este momento en el que aparece este libro y otros libros, y no solo en el campo de las mediatizaciones, yo trabajo bastante cercano a investigaciones en música popular y están apareciendo así algunos libros que son
una especie de tensión entre la síntesis de un momento de trabajo. Incluyo el libro de Sandra de hace un par de años sobre epistemología de los estudios en comunicación. Tienen como los últimos libros que estamos publicando, tienen una tensión en lo que venimos haciendo y el próximo paso. En el sentido, las leyes de la interfaz son una gran propuesta de organizar en parte nuestro futuro trabajo en nuestras investigaciones. ¿Cómo describir ese proceso que está viviendo en parte la sociedad, en parte lo vimos en las teorías? En términos generales, yo diría el pasaje de lo fundacional a lo ya conocido, a la práctica de conocimiento, y de la todología a las especializaciones. Es decir, ¿qué es la todología? Lo digo sin, y va a seguir existiendo, sin menosprecio. Pero, por ejemplo, un músico que quería publicar su música en las redes, en la internet, tenía que, además de saber todo lo de música, aprender los software para digitalizar bien, subirlo a las redes, conocer las redes, armarse un blog, etcétera, etcétera. Así sabía todo, o debía saber todo. Ese era todólogo. En distintas áreas pasaba el periodista que se hacía el blog y que subía las fotos, y que desde ahí teorizaba cómo el nuevo periodismo, dónde va a estar. Bien. En mi reciente libro, del que no voy a decir ni el título, pero que está en el kiosco de la Crujía, el libro está hecho pensando en que, por experiencia de trabajo, ya ni de investigación, por cuestiones profesionales y hasta académicas, tuve que convivir con programadores, diseñadores de sitios web, big dateros, y operadores de blogs. Digo, tanto por diseñar o rediseñar páginas como para dirigir tesis sobre temas de actualidad, tesis de doctorado, de maestría. Entonces estuve interactuando así y me di cuenta que, por ejemplo, un diseñador joven de sitios web no tiene idea de lo que es el PowerPoint, o puede no tenerla con orgullo, ¿no? A pesar de ello, habla de interfaces gráficas con una soltura infinita. Un big datero no tiene idea de lo que es una práctica social. Tiene poca idea, no vienen de social, vienen de ingeniería, de análisis de sistemas, pero te explica que por el big data, si vos vas a Río de Janeiro, todo el sistema sabe, entonces te ofrecen lo que necesitas en Río de Janeiro. Digo Río de Janeiro porque hace poco estuve en un congreso, 3 días en Río de Janeiro, y me ofrecieron terribles departamentos y automóviles para comprarme en Río de Janeiro. O sea, bienes durables, te vende el gran Big Data en un viaje absolutamente táctico, que te podés comprar callaya, alfajores Sabana de Río, equivalentes. Garoto. Sí, Garoto, bueno. Bien, pero el Big Datero ya te está hablando de que eso está resuelto. Pero si mira, pasa esto, es que pues está mal hecho. Si lo haces bien, sale bien. Y así. Entonces yo creo que hay que ir construyendo, ya van viendo hacia dónde voy leyendo el libro de Carlos, este libro de Carlos, hay que ir reconstruyendo campos comunes que, por un lado, corten esas alas que no vuelan hacia ningún lado, pero por otro lado, generen palitos donde nos podamos parar. Los diseñadores, los big dateros, los programadores, los científicos sociales, a trabajar en común. ¿Bien? Eso es un proceso. A eso lo venimos llamando ya hace bastante tiempo el tercer momento de reflexión sobre las nuevas mediatizaciones. Un tercer momento que es, ya no pensamos que la digitalización es todo, sino que son procesos complejos que convergen y divergen a través de la digitalización. No pensamos que el acceso a las redes es todo. Sabemos que el 80% de los tuiteros no tuitean, o sea, están ahí
el 80% de nuestros contactos en cualquiera de las redes me dicen, nos encontramos acá, yo siempre sigo tal cosa que vos publicás, nunca me enteré. O sea, me miran, el que no me hace saber que me está siguiendo, me discute, me apoya, todo, me mira como si fuera la tele. ¿No? A ese fenómeno lo llamamos post-broadcasting, que es tratar de entender todos esos efectos que hay en el mundo tecnológico más sofisticado de prácticas antiguas. En la presentación de Carlos aparecieron con formas de ley, ejemplos, etc. Nosotros, lo que decimos que estudiamos plataformas, cada vez más nos damos cuenta que estudiamos eso que se llama experiencia de usuario. La experiencia de usuario es puro intercambio discursivo, interacción e intercambio de bienes y servicios, ¿no? O sea, no se puede estudiar experiencia de usuario a través de programación, a través de Big Data. Como mucho se hace constantemente en un estilo bien capitalista y autodestructivo de riqueza, probando aplicaciones. Te diseño 22 aplicaciones, una sobrevive milagrosamente y sigo diseñando. O sea, no es un tema de los chicos que diseñan aplicaciones. Google gastó unos cuantos miles de millones en desarrollar Google Glass, que es un proyecto, Google Glass, ¿sabes, no? Esos anteojos que se conectan con el smartphone y que vos vas caminando, manejando o en la bicicleta y mirás el obelisco o llegás a Olavarría y entonces la realidad aumentada te cuenta la historia, ¿no? Así, y te matás con la bicicleta. Con una información solicitada por vos. Pero Google Glass fue desarrollado y todos los técnicos, gurúes, programadores dijeron, el futuro es Google Glass. Salvo los que estudiamos, por ejemplo, movilidad en medios de sonido. Que sabemos que la fuerza, por estudiar audiencia, todo, de la mediatización del sonido en movilidad, es que no te interpela la visión y además estás entrenado desde chiquito en interactuar con textos de los que entrás y salís. Si el semáforo, voy en bicicleta, el semáforo se pone en rojo allá, ya voy levantando y presto atención a la radio que estoy escuchando o al tema musical que elegí yo. Se pone en verde, acelero y salgo. Tanto mi playlist o la de Spotify o los programas de radio están armados que entrás y salís, que es algo que venimos discutiendo con Carlos hace tiempo, no son narrativas, son mosaicos. Entrás, salís, no te perdiste el sentido general. Un podcasting, que es media hora de ficción sofisticada, combinado con música, lo escuchás en la bicicleta con los auriculares y o te matás, o cuando llegás a tu casa, decís, a ver qué estuve escuchando. Quiero recordar que un muy admirado por todos, seguramente García Canclini, empieza uno de los libros que fueron en la década del 90, recopiló trabajos sobre estos temas, gente que ve cosas del futuro, decía que llego a mi casa en el auto escuchando un audiolibro, ¿no? La práctica de escuchar un audiolibro en el auto puede ser, o tenés chofer, o el libro es un libro de aforismos o cuentos populares. Pepito el Zorro te espera. ¿Se entiende? Es García Canclini el que te cuenta esa experiencia, ¿viste? O es un iluminado. Pero los científicos, los iluminados no trabajan de científicos sociales, en general no rinde mucho. Bien, llego ahí a esta práctica del mundo de smartphone y auriculares, que en este libro que ni voy a nombrar, un capítulo está dedicado a eso, y que lo trato como una plataforma. ¿Por qué es una plataforma? Porque para mí
lo que define una plataforma mediática es la multiplicidad de sistemas de intercambio. Por lo menos las plataformas mediáticas pesadas que tienen, o sea, no es verdad lo que dice José Van Dyck, que lo más importante de Facebook es el timeline, y dentro del timeline, que no es el mismo timeline en el inicio y en el muro, y ella lo trata como si fuera así, el timeline, y lo más importante es compartir. Compartir algo en eso que podemos llamar timeline, que los que usamos Facebook llamamos en el inicio. Compartir algo en el inicio es una de las 20 cosas que hacemos los usuarios de Facebook en un rato de interacción. O sea, el modelo de plataforma de Van Dyck, el modelo de la vida en plataforma de Van Dyck es muy compleja. Cuando baja a lo micro a ver el caso que prueba su modelo macro, su modelo, para nuestro modesto entender de investigadores, es pobre. Conoce poco de Facebook. No tiene la experiencia de plataforma casi total que tenemos los que estamos en Facebook, que nos enamoramos, nos amigamos, nos enemistamos, militamos políticamente, distribuimos. Mi libro se distribuyó más por Facebook que por alguna comunicación de la editorial. Bien, ¿se entiende? O sea, Facebook es un modo de vida, por decir así. Ese modo de vida para mí va a continuar. ¿Se llamará Facebook o no? ¿Se migrará o no se migrará? Para mí es difícil, pero bueno. Entonces voy ahí a la importancia para mí del libro de Carlos. Me tomo ese tiempo para hacer un elogio a Scolari. El libro de Scolari, entre las muchas cosas que se vieron en su presentación y la lectura compleja que propuso Sandra y Rica, tiene una virtud que creo que era Pillon Rivelli, yo diría que es epistemofílica, es decir, te acompaña en muchas actividades de tu vida como corchito que investiga. Entonces, esa vida que no es muy importante, que no está hecho de grandes acontecimientos, sino está hecho de pequeños hallazgos, pequeñas publicaciones. Por ejemplo, en la discusión auriculares smartphone, en la presentación de Carlos tiene total derecho a decir que no es una plataforma, que es una interfaz. También tiene derecho a decir que son múltiples interfaces las que se ponen en juego. También tengo derecho a decir que son múltiples plataformas, que lo que haces con tus auriculares con Spotify no es lo mismo que haces con la radio, que las cosas que haces con auriculares y teléfono cuando estás en un tipo de movilidad autoadministrada no es lo mismo que haces cuando estás en una movilidad administrada por otro. Te llevan en el auto, viajas en un transporte público que se parece más a tu living o a tu dormitorio que a tu bicicleta, tu auto o tu skate o tu caminata. ¿Se entiende? Este tipo de reflexión, donde todavía no sabemos si son interfaces o plataformas, es algo que iremos avanzando, las experiencias, pero ya nos permitió clasificar diferentes modos de movilidad, modos de movilidad y modos de articulación de las mediatizaciones con la movilidad. La movilidad, como en la exposición de Carlos apareció claramente, es uno de los temas de la época, y cuando decimos los temas de la época, es un tema crítico que define el siglo XIX. Y más allá de que es un tema también de larga duración, como la nueva visión de las mediatizaciones. Entonces, puede ser interfaces o plataformas auriculares smartphone. En nuestro trabajo cada uno irá decidiendo cómo resulta cómodo de acuerdo a lo que viene trabajando y a quién se dirige, y qué interlocutores tiene, y qué tipo de investigadores, si se investiga solo, se investiga en grupo, se investiga en grupo de doctores, se investiga en grupos que incluyen gente de grado. Es decir, si investiga con investigadores de más de 35 o 40 años o con investigadores de entre 20 y 25 años, incluyen sus equipos, distintas experiencias, distinto conocimiento de la sociedad.
Y podremos discutir, seguramente en algunas cosas vamos a discutir, porque yo a Manovich, que me parece un autor interesante que tengo en toda la bibliografía y que recomiendo, pero me parece que Manovich, el lugar que le otorga el software se llama tecnologismo. En su libro del Software Takes the Command, que está en castellano, por lo menos en la red está en castellano. En la web. Sí. Bueno, hace una discusión sobre el arte en épocas de software, y en la discusión sobre el arte en épocas de software, el software está en el lugar de la pincelada, el óleo, el fonógrafo, en el lugar del dispositivo técnico. Y mi posición en ese nivel, a medida que nos acercamos a qué hace con sus auriculares en la bicicleta, con la radio que es el objeto nuestro estudio, más allá de toda la discusión que podemos tener, este libro de Carlos tiene una condición que, así como muestro, me va ordenando mi discusión que va en el trabajo de lo macro a lo micro. Entonces lo tengo ahí diciendo, dice interfaz. Si digo plataforma, ¿cómo lo tengo que definir para que no sea solo interfaz? ¿Se entiende? Esa interacción constante que es el aporte de la bibliografía, sea cercana, lo tengamos acá en el auto, o lejana. Es decir, cumple esa visión que yo creo que es uno de los grandes objetivos de Carlos, que es ordenar el campo. Intervenir en el campo de una perspectiva, digamos, macro. Pero lo que yo les puedo asegurar y que me fascinó desde que lo leí, que tiene que ver con estos comentarios, tanto de él y con Sandra, esa reivindicación de la ejemplificación. Si vos estás estudiando un joven que se acaba de bajar de su bicicleta con sus auriculares y le preguntás qué está estudiando, y como nosotros nos gusta hacer, nos dice qué está haciendo, como nosotros nos gusta hacer, si nos dice Spotify, nosotros hoy sabemos que Spotify no es una plataforma exclusiva de música, que tiene podcasts de distinto tipo y hasta turísticos. Vos llegás a una ciudad, entrás con tu Spotify y buscás, decime, no sé si te la barría, ni sé la experiencia, pero es decir, que es una plataforma que va madurando y se va saliendo de esa idea que es un tema de música. Entonces vos tenés que tener una teoría de los sistemas de intercambio que es tuya, no la del nativo que vas a estudiar. Pero le preguntás a ese chico qué está haciendo, y tanto en tus descripciones previas de Spotify o de la radio, y las descripciones que el chico hace de su práctica, de sus gustos, de su construcción en actor social, yo prefiero siempre hablar de actor, pero para limitarme, no para criticar las expansiones. El libro de Carlos no te va a parecer de arriba, te va a parecer de abajo, de lo micro hacia lo micro que estás trabajando vos, que frente a eso micro que te aparece Carlos se convierte en algo medium. No sé si se entiende la idea, pero el libro de Carlos tiene la extraña característica, la extraña propiedad de ser bifronte. Te sirve para convertir, para trabajar en una especie de sociologías bien especializadas en lo que estás trabajando, y te sirven para proveerte una casuística infinita, donde cada observación que encuentres en el campo, en la pequeña observación micro sobre una plataforma mediática, el libro de Carlos te va apareciendo abajo en ese modo que te aparece. Esto es lo que dice Scolari, me parece. A ver, ¿cómo era? ¿Se entiende? La diferencia es totalmente diferente. Para los que hacemos investigación, esta segunda cara de Carlos hace a este libro, que consideramos importante en sí y todo eso, bien. Pero desde el punto de vista de la práctica de investigación, esta segunda característica del libro de Carlos lo va a hacer imprescindible, y para mí le va a dar una especie de recorrido de largo plazo, más allá de esa idea de que es un libro que trata sobre mediatizaciones de la época. Bueno, eso nada más tenía para comentar.
cosita. Porque sí, yo también noté eso y que va de arriba abajo, de abajo arriba, por decirlo de algún modo gráfico, no espacial. Creo que es del orden de la abducción, digamos, de lo que sería un paradigma indiciario, el libro, que tiene que ver que la abducción como modelo de inferencia o como tipo de inferencia va del caso a la regla y de la regla al caso. Es de origen justamente exploratorio, abductivo, incluso adivinatorio, si se quiere. Estaría dentro de la lógica de Sherlock Holmes, estaría dentro de la lógica indiciaria, dentro de lo de Carlo Ginzburg. Digamos, me parece que está en esa genealogía, por eso el libro está... Cuando yo dije que de alguna manera trae la lógica del exemplum, tal como lo plantea Barthes, digamos, como un viejo recurso de la retórica, tiene que ver con eso, con la reivindicación de la abducción como método de conocimiento. Por eso es tan útil, porque tiene esa permeabilidad de ir del campo a la teoría y de la teoría al campo, de manera exploratoria, como decía McLuhan, que McLuhan decía, yo no explico, exploro, que es muy interesante eso. Y tiene una cosa de Latour también, ¿no? De la TAC, de la teoría del actor real, que no sé si lo leyeron, que tiene que ver con esta cuestión de las asociaciones que se van armando de una manera por familiaridades estilísticas incluso, ¿no? Que es muy interesante. No, quería agregar eso como para completar, porque coincido con esa mirada, tal cual. Ahora sí. Bueno. Préndelo, que es un problema de interfaz. Se dan cuenta porque hace años que hablo con esta gente, porque siempre nos prende un montón. Sí, y hablamos por las redes, nos vemos en los congresos, atravesamos las pampas. La nueva etapa es llevarnos a los congresos. Tomamos un tour ahí por los paisajes argentinos que me inspiraron. Una combi. Una combi. El Ushuaia a La Quiaca. Bueno, no, gracias por los comentarios, lecturas, fricción, por identificar fricciones, ¿no? Yo creo que como yo contaba, que este libro, bueno, a lo mejor estaba previsto a lo mejor trabajarlo después que terminé el otro, del 2004, que era más micro, y si lo hubiera publicado en el 2005, 2006, sería seguramente mucho más académico, pesado, semiótico, bla, bla, bla. Yo creo que también ahí uno va cambiando la escritura, el hecho de que un libro no vaya saliendo, uno va acumulando casos y los va puliendo. Nosotros, por la actividad que desarrollamos, tenemos que publicar papers, artículos y libros académicos, y es un tipo de escritura que después de un tiempo uno se aburre, ¿no? Porque a mí me pasó cuando llegué a Europa y me reintegré después de la universidad, claro, todos los que hemos estudiado comunicación o ciencias sociales en América Latina, y sobre todo en el ámbito de la comunicación, somos todos poetas. Tenemos el estilo, pretendemos clonar el estilo de Jesús Martín Barbero. Es un estilo barroco, ¿no? Es una forma que se encuentra desde México hasta la Tierra del Fuego, se encuentra en la escritura de la gente que estudió comunicación. Y claro, después uno, cuando se confronta con el sistema científico y te empiezan a rechazar los artículos, porque dice, claro, a lo mejor había algo de investigación, de conclusiones, pero está presentado en un contenedor, en una forma que no es la que se acostumbra el discurso científico. Entonces, bueno, a mí también me pasó tener que, como a muchos investigadores latinoamericanos que estamos en Europa, o gente que está en Estados Unidos, en todo el circuito que es cada vez más, es un lenguaje aséptico, de quirófano, ¿no? Tiene la introducción, el marco teórico, los objetivos, la metodología, bla. Entonces, por un lado, uno va acumulando cosas o ganas de hacer otras cosas de escritura, ¿no? El hecho de que este libro madurara más tiempo me sirvió también para eso, ¿no? Tener muchos ejemplos, y esto, bueno, lo hablé mucho con la editorial Gediza. Digo, mira, yo no quiero hacer, ya sacamos varios libros teóricos, tradicionales, académicos, yo quiero hacer un libro diferente, más corto, más con otro tipo, es más el ensayismo estadounidense, ¿no? Que tiene esta cosa que cada capítulo empieza con una historia, ¿no? Y después viene, y un libro que tiene mucha teoría, pero está la referencia está muy diluida, ¿no? Hay muchos autores citados, algunos de los que menciona Sandra y muchos otros que no, digamos, que Sandra citó, que no están, pero están ahí en ausencia, están presentes. Pero la idea era mía, de escribir otro libro, salió con tapa dura, un libro objeto, también esto es un debate sobre evolución de los medios, qué tipo de libro tiene más futuro, ¿no? Toda esta cuestión de productos
de la cultura de masa que tienen también el aura de Benjamin, ¿no? El disco de vinilo ahora, bueno, yo creo que el libro de tapa dura me interesa. Este otro libro que va a salir de Evolución de los Medios, en formato maclujaniano, con mucha imagen, lo estamos trabajando con un diseñador que también es argentino, buenísimo, que está en Barcelona, va en esa línea, ¿no? El tema de leyes, evidentemente, viene muy marcado por las leyes de McLuhan y este sentido totalmente popperiano. Yo en un momento lo digo, a lo mejor ahora más o menos salieron estas cosas. Mañana puede venir otra gente y decir, mira, esta ley no, o esta nueva ley. Y ojalá sea así, ¿no? En el libro dejo caer algunas cosas que digo, esto podría ser también una ley, ¿no? Cuando hablo de fractalidad, ¿por qué 10? Y porque sonaba bien, digamos, uno siempre... Cuando murió la madre de Borges a los 99 años en el velatorio, fue alguien que le dio el pésame a Borges, le dice, qué lástima que no duró hasta los 100. Y Borges le dijo, bueno, no hagamos un culto del sistema métrico decimal. Bueno, yo acá hice 10. Pero donde hay 10 leyes es otro libro que es de la misma colección de Gediza, que es de John Maeda, que es de las leyes de la simplicidad. Sí. Que es un libro para diseñadores que yo digo lo tenía que leer todo el mundo, porque él es un filósofo del... less is more, ¿no? Menos es más, y él habla de la simplicidad como un valor fundamental en el diseño, pero yo creo que lo tendríamos que tener en todos lados. Y a mí me guió bastante, no solo porque el libro también es de portada muy blanca, está en la misma colección de Gediza, el original es del MIT, ¿no? Pero esto de cortar, el libro tenía 50, 100 páginas más, ¿no? Infinidad de ejemplos, y le di hacha. Para un autor es terrible, pero hay que acostumbrarse a echar y sacar cosas, ¿no? Porque la idea era hacer un libro tampoco tan largo, ¿no? Salió un poquitito más largo de lo que pensábamos. Conceptos, ¿no? Esta red intertextual y semántica, ya hay software, ¿no? El tesaurus visual, que uno mete una palabra y te arma las redes. Sí. Claro, Sandra mencionó frame, concepto de episteme en Foucault, espacios mentales del liceo. El tema dispositivo es complicado, porque acá en Argentina hay toda una tradición a partir de Steinberg Traversa, de trabajar el concepto de dispositivo. Una vez me lo preguntaron, me dicen, ¿por qué un estudiante de la UBA, me dice, ¿por qué no utilizaste el concepto de dispositivo? Bueno, yo hice otra tradición por mi tesis doctoral y todo. Hay puntos de contacto y hay puntos de fricción o de no coincidencia con la idea de dispositivo, que a su vez, así como hicimos una genealogía del concepto de interfaz, podemos hacer una genealogía del concepto de dispositivo. En Foucault, en el Giorgio Agamben, bueno, un montón de autores lo han utilizado y no todos de la misma manera. Pero son conceptos que van dialogando, ¿no? Me sorprendió esto que decía Sandra de mediatización de corta duración, porque si hay un eliseo que me gusta, el de la larga duración, el de la semiosis social 2, cuando empieza a hablar de las piedras, la primera expresión semiótica de las piedras trabajada por el Homo sapiens, ¿no? Digamos que más que la cosa de corto me interesaba más me veo, o por lo menos el libro de las leyes de interfaz. Por la cuestión de la ecología. Sí, sí. Pero en términos evolutivos, un libro que tiene esa aspiración, ¿no? También de cubrir con el libro y el concepto de plataforma vamos a seguir peleándonos con Fernández mientras él maneja y yo voy de copiloto, discutimos esas cosas también. Quema la cabeza. Sí, mañana tenemos ahí 500 kilómetros para hablar. Y seguramente hay cosas donde se tocan y otras cosas donde evidentemente son diferentes. Y otro concepto que acá no salió, que es el concepto de medio, que es otra historia, medio o medium, que ya el concepto de medium podríamos hacer un diccionario con 100 definiciones diferentes de medio, seguramente ahí hay también cosas para afinar. Yo en el libro lo digo en una primera página, no existe una teoría de las interfaces. A lo mejor algún día podrá haber una teoría de interfaces. Greimas decía que la construcción de un discurso teórico lo primero es definir los conceptos. Yo acá tiro una definición de interfaz que es diferente a la de interfaz de usuario, pero evidentemente habría que afinar las relaciones con toda esta red semántica que lo rodea. Si un día queremos hacer una teoría bien seria, consolidada de las interfaces, ¿no? Yo lo que hago, y esta daría para un chiste argentino, ¿no? Porque digo, bueno, así como en los 60 todo era signo o estructura también, y en los 80 todo fue texto, ¿por qué no pensar, y esto lo escribo en la introducción, ¿por qué no pensar que el concepto de interfaz puede ser útil en esta fase del siglo XXI para entender una serie de fenómenos, ¿no? Siempre están estas keywords que marcan una época. Es un chiste argentino esto, una aspiración total, ¿no? Otro concepto que yo creo que es interesantísimo, se los comentaba a ellos, venía leyendo en el avión un libro de una autora de la Universidad de Madison, se llama Caroline Levine,
que ella hace teoría literaria y se está cocinando en un ámbito ahí, discusiones literarias, pero con un pie en lo político también. Hay una reivindicación del formalismo. Y este es otro tema que hemos charlado muchísimo con José Luis, de hasta dónde el estructuralismo se lo mató rápido. En un momento eran todos postestructuralistas. El otro día conseguí en una librería usado en Barcelona, ahí en la esquina de mi casa, no en Barcelona, un librito por $1, menos de €1. Un libro de los 60, una introducción de Editorial Alianza al estructuralismo. Claro, estaba Foucault, estaban todos los que después fueron postestructuralistas. O sea que en el 67 eran todos estructuralistas. Sí, y en el 69, 70 eran todos postestructuralistas. Unos cuantos de estos. Y digo, no sé, y en eso en Verón lo tenía muy vivo el tema del estructuralismo. Esta gente, estos autores, Levine, ella habla de nuevo formalismo, ¿no? Y yo creo que es interesante, ella habla de formas que son transversales. Y yo hay cosas que estaba leyendo el libro y digo, si acá saco forma, meto interfaz, estamos diciendo lo mismo. Y hablaba del todo, de los conjuntos, hablaba de jerarquías, hablaba de ritmos y de redes, como formas transversales, incluso para la acción política la reivindica, pero hablaba también de literatura. Creo que hay todos unos campos de diálogos a definir. Hay mucha semiótica acá. Si este libro hubiera sido escrito hace 10 años, tendría mucho más semiótica. En eso el recorrido de Latour es interesante. Latour tenía mucha semiótica francesa y como que quedó en su mochila, pero se la fue sacando en su discurso. No parece semiótico, después cuando lo empieza a analizar es muy semiótico. Teoría del actor red. En una época hablaba de actante, que era muy greimasiano, y después dijo, no, actante es como que está sometido a un programa narrativo, entonces dijo, no, mejor pongo actor, que tiene como una mayor libertad, ¿no? Todos ponen actor. Claro, teoría del actor red. Pero en su momento, al principio, cuando estaba más semiótico, hace 20 años o 25, hablaba un poco de actante, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay semiótica o este componente formal, yo creo que está presente y lo reivindico. Yo creo que si uno lee las cosas del liceo de los años 60, había un diálogo con las ciencias biológicas y todo que se fue perdiendo, y sobre todo en la semiótica más ibero-latina. Vuelven la semiótica. Si había un momento, yo creo que las ciencias sociales se acercaron a las ciencias duras, fue en los 60, y una lástima, bueno, por una serie de cuestiones y de nuevas modas, que esa relación no se terminó de consolidar. Después hubo contacto con la teoría de la complejidad, todas estas cosas que yo creo que, bueno, que hay otra línea de trabajo, ¿no? No sé, cosas que han mencionado, lo que decía José Luis de la casuística infinita, había muchos más ejemplos, muchísimos más ejemplos, y tuve que ir cortando. Cosas que le decía de Facebook, ¿no? Si uno lo ve Facebook como desde la perspectiva de la interfase, todas estas negociaciones políticas entre usuarios y la empresa, que la empresa avanzaba sobre la privacidad, los usuarios se cabreaban, se reorganizaban, Zuckerberg tenía que cambiar, pero después trataba de meter, digamos, también ahí es un espacio de conflictividad permanente, de negociación, del diseño de la plataforma, y si queremos también de la interfaz. Cuando hablamos de Spotify hay todo un fenómeno muy interesante, porque en esta competencia que hay por nuestra atención, todas las plataformas tratan de ofrecerte más servicios, ¿no? La que nació para la fotografía, la que nació Skype nació para hablar por teléfono, y la quieren convertir en red social. Y le cambian la interfaz de usuario y nosotros no lo usamos ya está Facebook o hay otras, ¿no? Pero ese tema tenemos que ir charlando de eso, ¿no? WhatsApp está creciendo como plataforma. Y sí, todas van a ser la plataformización, porque quieren que pasemos más tiempo ahí dentro. Lo descubrió eso fue Facebook. Porque Facebook, ¿qué hizo? Nosotros en Google pasábamos muy poquito tiempo, en el buscador de Google, y ya ahí nos chupaba datos, pero nos íbamos de Google. Y el negocio es estar mucho tiempo en una plataforma, porque te sacan todos los datos de todo el día. Y Facebook lo hizo perfecto, creó sus propias aplicaciones. ¿Para qué vayas a jugar allá? Quédate en Facebook y jugá acá adentro. En Messenger, no, ¿qué vas a mandar al Microsoft Messenger? No, acá te doy Messenger, llamadas telefónicas, ahora tiene el WhatsApp y nos saca los números telefónicos. O sea, cuanto más tiempo estamos en una plataforma, más datos le estamos dando. Y eventualmente... Tengo un comentario lateral. A mí me parece que ese proceso, y con la discusión de la aguja hipodérmica, que parece que volviera, que la gente no registrara una fake news. Te levantás, te dicen una mentira y pensás, viste, que una mentira, todo el día vivís con la mentira. Así te acostás con la mentira y tu vida cambió hacia la mentira. Es una idea bien de aguja hipodérmica. Yo creo que la mayor parte de
de los cambios, por lo menos buena parte de los cambios, no estoy en condiciones de establecer, buena parte de los cambios de lo que llamamos maduración de las plataformas, que no son, vos lo planteás como una adaptación de cada plataforma a la competencia. Para mí, eso existirá seguramente, pero y que se ve en el diseño de aplicaciones, hay muchos procesos de maduración que maduran los usuarios y que no maduran necesariamente, como muestra el caso de Skype, que para otras cosas es una plataforma poderosa, no madura necesariamente para el lado que le imponen o le sugieren las plataformas, sino estos usos que están haciendo de WhatsApp. No me parece que sea una propuesta de WhatsApp, sino WhatsApp que no cambió su interfaz de que sea así, un chat, agregó sonido, pero eso que te enterás de lo que hace. Yo tengo el administrador de mi edificio, que es un edificio muy grande, piensa que la hija es muy bonita y graciosa. Y no lo puedo bloquear porque es el administrador del edificio, o sea, ¿entendés? Entonces me llegan aproximadamente 60 fotos por semana de esa criatura considerada en ciertos sectores de su familia como infinitamente encantadora y que vale la pena que lo vean todos los contactos del administrador. Bueno, eso es algo que está haciendo el usuario, que en este libro que no he mencionado hay sugerencias de cómo WhatsApp podría administrar la riqueza de experiencial de sus usuarios, ¿no? Cómo mejorar el grupo de papis y mamis que no sea tan insoportable como face to face el grupo en WhatsApp. WhatsApp podría hacer cosas, recomendaciones a sus usuarios. Bueno, perdón, eso nada más. No, yo ese tema lo había trabajado en el libro, en el hacer clic, que era el enfoque micro, ¿no? Esta dinámica entre usuarios, diseñadores, que le da forma a la evolución de la... O sea, por un lado la competencia con otras plataformas, con otras interfaces, pero es la dinámica dialéctica entre usuarios y diseñadores. Y con los modelos mentales, los frames de todo, ¿no? El diseñador piensa, o el ingeniero piensa, bueno, vamos a hacer esto, vamos a diseñar esto para que la gente lo use así. Cuando eso llega al mercado, la gente lo usa para otras cosas. Y ahí los ingenieros creadores se dan cuenta y dicen, no, vamos a rediseñarlo para adaptarnos al uso de la gente. Es esto que yo decía, estrategia y táctica, y eso atraviesa toda la historia de la tecnología. De lo que el creador quiere y lo que se hace, hay distancia. Esto es la dinámica de los textos, es lo mismo, entre el autor, lo que quiere el autor, Eco lo decía en latín, la intentio autoris, la intención del texto y la intención del lector nunca coincide, y ese es el business de la semiótica, tratar de entender eso, y con las ciencias cognitivas también. Hay ejemplos, no sé, el Flash, la tecnología Flash. La tecnología Flash, allá por el 2000, se inventó para hacer animaciones en la web, que no pesaran mucho, ¿no? Animaciones digitales, y hacer las intro y todas estas cosas. ¿Qué pasa? La gente, los diseñadores, los usuarios del software, empezamos a usar ese instrumento para hacer toda la web, que incluso a veces la animación era mínima. Y entonces los creadores, eran de Adobe, dijeron, lo usan para hacer webs, le metemos un lenguaje de programación más potente, ¿no? Exacto. Y así, ¿no? Y esa dialéctica pasa siempre, entre lo que el ingeniero quiere, la historia de Apple está llena de estas cosas, ¿no? Entre lo que los ingenieros y la empresa quiere y lo que la gente hace hay diferencia. Y ese tire y afloje, ¿no? Pero de última, los usuarios tenemos poder. Porque si alguien dice, no, esto lo quiero allá y yo lo quiero acá, en algún momento van a insistir y van a perder millones de dólares y van a decir, no, vamos hacia donde quieren ellos, ¿no? Porque si no va a venir otro y nos va a robar. No, quieren hacer, ya que está acá, preguntas, objeciones, pueden decirle cosas feas también. ¿Cómo abrimos la cerveza? Sí. ¿Micrófono? Llévate uno y déjame. No habías hecho nada todavía. No, por eso. Perdón, quería hacer no una pregunta, sino quería pedir una reflexión a la mesa. Si tienen alguna reflexión sobre las interfaces sonoras, tipo el tema de los parlantes Alexa, Echo y eso, que leí en algún lado que se van a convertir en un momento en la interfaz de los celulares. Ahora te paso, el experto en sonido es él,
de celulares, yo te digo que he estado en el Mobile Congress, no va por ahí. O sea, están estos agentes dentro de la casa, estos cilindritos, digamos, por ese lado, pero como interfaz portátil, o sea, ya hay posibilidades, ¿no?, de utilizar Google con incluso traductores y todo. Pero no lo vislumbraban. Yo me acuerdo cuando estábamos en los años 90, que trabajábamos mucho para Telecom Italia, ellos habían apostado bastante al reconocimiento vocal y la síntesis vocal. La síntesis vocal ya está, la máquina ya alcanzó un nivel de voz que es casi humano, digamos, ¿no? En esa época ya estaba, no era más la computadora robótica, ¿no?, que hablaba así, parecía en alemán, no. Eso funciona porque ellos fueron fileteando ondas de sonido y la máquina te lo arma, entonces ahí te cambia el tono, si es hombre, si es mujer, si es castellano latino, ¿no? Bueno, la voz que se escucha en los GPS o en las estaciones de trenes a veces también. Y el problema de ello era más el tema del reconocimiento, que la máquina entendiera, pero eso ya también se ha avanzado muchísimo. Pero para los móviles no. Yo creo que el móvil llegó a un momento no digo de perfección, pero un desarrollo que no sé qué más. Están con las pantallas curvas, flexibles. Yo creo que el negocio va por la interconectividad de todos los dispositivos, lo que se llama la Internet de las Cosas, vinculado al 5G, y a eso se le suma el Machine Learning y la inteligencia artificial. Pero acá el experto en sonido... No quiero ocupar. Yo creo que con estas cosas es lo mismo con el Big Data. Un día vas a hablar con todo y todo te va a responder lo necesario. Por ejemplo, ¿cómo funciona el sonido? Una pavada. Pues yo creo que no se saben las pavadas del sonido, salvo los que se dedican a sonido. Tengo 2 mensajes de WhatsApp, de una hija de una amiga que debe andar, de una de mis hijas que está en el exterior, y una amiga que debe andar por el Congreso. Mi amiga, que es una especialista en comunicación, me mandó un mensaje sonoro, mensaje de audio. No lo pude escuchar, no voy a poner un mensaje al aire. El mensaje de mi hija ya lo respondí. ¿Se entiende? O sea, sonido es genial para un montón de cosas. Está lleno de problemas. Hay un video que se hizo viral, muy divertido, que es una pavada y que los bidateros de sonido me dicen, pero eso ya se está resolviendo, que es un tipo que tiene todo con sonido, sale de la casa, todo, va al dentista, le sacan una muela y vuelve con el coso, no puede entrar a la casa. Porque es así, porque la voz es tan personal tuya que vos tenés que, ni el ISER consigue, los individuos consigue que una voz sea voz de locutor. Tiene que entender, pero es la voz de tal individuo. Entonces, el individuo tiene todos los problemas que tienen los individuos. Estás afónico. ¿Entendés? Estás afónico y le tenés que ir hablando a la máquina. Te duele la garganta, tenés que hablar a la máquina. Todas esas cosas que son de la práctica de la vida en sonido, así como los que escriben sobre Facebook. Si vivir en Facebook no tienen idea de lo que pasa, los que no están metidos en el mundo del sonido metaforizan con prácticas que no tienen que ver con el sonido. Es Google Glass. Perdón. Pero yo diría que aproveche. Yo vengo en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana y soy de la Universidad Nacional de La Plata. Y me había quedado enganchada con algo que dijiste en la primera parte y que quería volver ahora. Que hablaste esto de algunas, de la necesidad por ahí de pensar en mejorar o en cambiar las interfaces del sistema político, ¿no? A mí me interesa puntualmente los usuarios, ¿no? O el uso de las plataformas como lugares de militancia, por ahí, o de intervención en la vida política o intervención en la opinión pública, entendiendo la opinión pública como ese espacio deliberativo social. Entonces he pensado, ¿qué creen ustedes, digamos, que es el juego que propone todos estos dispositivos tecnológicos y toda la necesidad de mejorar o de avanzar a los usuarios, estas negociaciones que proponen en el marco del trabajo político, no solamente de la militancia, sino también pensando, por ejemplo, en los grandes temas que tiene la política hoy, que son el acceso a los electorados, o el juego de la Big Data respecto al acceso a los electorados. Bueno, vamos a aparecer en estos debates sobre el uso de las redes en las campañas de Obama y de Trump, por ejemplo, para traer
dos casos. ¿Y qué es lo que le pasaría, qué es lo que necesitaría esto como qué necesitaría ayornar la política en términos de interfaces para que no quede siendo un dispositivo viejo que cada vez interpela menos a la ciudadanía, ¿no? Sí, yo mencioné al pasar movimientos ciudadanos que hubo de cambio, por ejemplo, bueno, en Madrid, Barcelona, con mucha complejidad, porque incluso eran movimientos que no tenían experiencia de gestión de ciudades muy grandes y muy complejas. En el caso de Barcelona, bueno, Ada Colau y su equipo entraron en el Ayuntamiento de Barcelona y qué botón hay que apretar, ¿no? Porque a lo sumo habían pasado de experiencia en pequeños pueblos, pero no. Y bueno, después hicieron alianza con algún partido, con el Partido Socialista de Cataluña, por lo menos al principio, que tenían años y años de experiencia de gestión en Barcelona, y eso los fue ayudando, bueno. Pero bueno, hay cosas, acá también, en Rosario hay movimientos, por ejemplo, gente que conozco que está en movimientos de tipo ciudadano, que están intentando crear otras cosas. Claro, no todo pasa por la tecnología, puede ser un elemento que ayude o no, a lo mejor se puede pensar en repensar las interfaces políticas sin caer en la ultimísima tecnología digital y trabajando solo a lo mejor con tecnologías, digamos, más tradicionales, analógicas. En Barcelona una de las cosas que está, que hicieron un evento, hicieron varios eventos, uno fue en noviembre, han hecho una plataforma, esto es digital, muy avanzado, es un software de acceso abierto, que está hecho con Linux, se llama Decidim, que en catalán es Decidimos, que lo han diseñado allá, pero al ser de código abierto lo han adaptado, me decían, en algunas ciudades de Finlandia. Es un software para gestión, para que la gente pueda tomar decisiones, compartir, conversar, etcétera, etcétera. Lo podría usar un ayuntamiento de una ciudad como Barcelona, que con periferia y todo tiene casi 3 millones de habitantes, que la zona urbana de la ciudad de Barcelona será un poco más de 1,5 millones. Lo están usando ahí y lo podría usar, no sé, la Coca-Cola. Lo puede usar internamente la Coca-Cola, digamos, está pensado para grandes conglomerados, llamémoslo así. Yo estuve en un evento, estuve hablando de estos temas también, y es una cosa interesante para abrir nuevos espacios, ¿no? de diálogo, gestionar, poder eventualmente a lo mejor hacer mini referéndums para tomar decisiones. Por otro lado, me quedó un poco la espina clavada que había un discurso muy ingenieril, que es mucho lo que pasa en el ámbito educativo. La tecnología va a salvar la educación, la tecnología va a salvar la política. Y yo digo, no, lo que va a salvar o va a cambiar la política de la educación es una nueva conformación de la interfaz. No es solo el componente, el actor tecnológico, sino cómo rediseñamos esa red de relaciones y de procesos. A veces la tecnología puede ayudar o puede terminar reproduciendo lo mismo. Cuando vino todo lo del Plan Boloña en España, de modernización, de trabajar por proyectos, yo llegué a España en el 2002 y me reincorporé a la universidad. Y yo veía a los profes, no, tengo que prepararme toda la clase. ¿Qué significa eso? Y no, que tengo que hablar 2 horas. ¿Cómo hablar 2 horas? Nosotros en Rosario, en el 87, ya en teoría la comunicación era una dinámica de grupos, no digo por proyectos, pero de trabajar, era otra cosa, muy freiriano. Y allá seguían con la clase magistral, un tipo hablando 2 horas. Vino esto de Boloña, ¿no? De modernizarse. Eso es un profe me dice, yo ya estoy aplicando Boloña, ya no hablo más tan. ¿Y qué haces? Les pongo un video. Claro, se había modernizado. Metió un componente tecnológico nuevo en una red que era exactamente lo mismo, no cambió nada. En vez de hablar él, digamos, sí, se habrá ahorrado un poco el dolor de garganta, hablaba el video. Bueno, hay un buen ejemplo, ¿no? De cambiar un componente y no cambia nada. A lo mejor no hay que meter tanta tecnología, a lo mejor es probar a cambiar las relaciones, ¿no? Por eso yo creo que a la hora de analizar una interfaz de cualquier tipo, lo importante es identificar actores, diría, ver el tipo de relaciones que mantienen entre sí, ver los procesos, y un poco lo que hace Ferran Adrià probando en su cocina en invierno, lo que hacía Steve Jobs o lo que hacía Edison, de ir probando, mezclando componentes, actores, bueno, y viendo lo que pasa en otro sistema, qué ideas podemos robarle o relaciones que podamos hibridar acá adentro, ¿no? Cuando yo mostraba el coche antiguo, que era un rejunte de piezas, ¿no? De otras cosas. Y yo creo que también mucho mirar al arte, porque esto los artistas no tienen este peso disciplinario que tenemos nosotros. Totalmente. Y en el ámbito artístico mucha experimentación. Sí, hay artistas, bueno, en España hay gente muy interesante como Fernández Mayo, el mismo Jorge Carrión, que experimentan géneros diferentes, bueno, el Kenneth Goldman en el ámbito más anglosajón estadounidense, un tipo que tiene una visión de la literatura, dice,
se caga en la creatividad literaria, y sacás todo rejunte, todo reciclaje, y él a sus alumnos les enseña a plagiar en la clase. En la primera clase de literatura en una universidad de Estados Unidos, que hacen el culto, la creatividad, dicen, no, vamos a aprender a plagiar. No, es buenísimo. Tiene un libro en caja negra, ¿no? Kenneth Goldsmith. Sí. Bueno, son esas lógicas frikis, diríamos, que hay que empezar a mirar, ¿no? Y no quedarse estrictamente en lo disciplinario, en ese ámbito profesional tan cerrado. Como lo que te hace un poco abrir el coco, ¿no? Yo lo que quería agregar con respecto, un segundito, porque a mí también me interesa la cuestión esa de la cuestión política, de las plataformas, redes y política. Me parece que hay que salir del mito de la primavera árabe. Ese fue un problema, digamos, porque fue ese entusiasmo, digamos, de que se podía hacer la revolución con las redes, y ahí hubo evidentemente un fenómeno muy particular que lo sigue habiendo de contacto, porque para mí son dispositivos del contacto, o lenguajes o interfaces de contacto entre cuerpos reales y cuerpos virtuales, digamos. Entonces hay una toma de la calle muy fuerte, muy intempestiva, por supuesto armada o no, bueno, digamos, habría que ver en cada caso, pero no necesariamente se institucionaliza como revolución política, o por ahí los casos donde se institucionaliza pueden llegar a ser de tono fascista o regresivos en relación con lo que había. Digamos, no te garantiza, digamos, como que teníamos, me parece, el mito de que estas nuevas formas de gestión de lo político eran en sí revolucionarias, y por ahí los efectos son más distorsivos o más regresivos que lo que había previamente. Entonces ahí, bueno, como que se está pensando todo de nuevo a partir después hay movimientos impresionantes como el Me Too, o como, bueno, el movimiento de mujeres impresionante. Bueno, hay muchas cuestiones para analizar muy distintas, y después lo que hay, el proyecto, como decía él, y también a escala más micro, la gestión de presupuestos participativos, por ejemplo, prácticamente se hace de manera digital, por ejemplo en Rosario, te digo, ¿no? Pero sí la gran narrativa de la revolución vía las redes, me parece que eso hay que darle una vuelta de tuerca, porque nos comimos esa fantasía de alguna manera, y bueno, es complicado. No, pero quería agregarlo solo para compartir la preocupación. Hacemos una última pregunta muy breve, porque estamos recontrapasado de tiempo. Y hambrientos. Y hambrientos. Bueno, sí, brevemente, vos, Carlos, hablas de interfaz, también se mencionaron otros conceptos como dispositivo, como plataforma, medio. Bueno, yo te quería consultar por qué no hablar de tecnología en última instancia, en lugar de pensarlo de la interfaz. ¿Por qué no la elección de esa palabra? Porque si hablamos de tecnología, falta el componente humano, si se quiere. Por eso hablo de actores tecnológicos y de actores humanos. A mí el concepto de plataforma lo veo demasiado tecnológico. Si bien, bueno, ahora está por salir el nuevo libro de la José Van Dijk, que José Fernández se adelantó a José Van Dijk, que es una mujer, es José, ¿no? Le pone el acento en la O, pero no es. Sale la primera semana de octubre, se llama The Platform Society, la sociedad plataforma, y yo creo que ahí podemos tener un buen intercambio. Esta mujer habría que traerla algún día, así se pelea con Fernández, así viene en el coche peleando. Y si hablamos de tecnología, claro, también hay un concepto de falta, yo creo, el componente humano. Claro, uno podría hacer una definición amplia de tecnología, es lo de siempre. El medio como instrumento, el medio como medium, como entorno a la McLuhan. Depende de la amplitud que le queremos dar, ¿no? Hay conceptos, hay autores de la sociología de la tecnología que plantean la tecnología también con este componente del uso de los usuarios. Sí, la construcción social de Scott, que yo lo menciono, Bichter y toda esta gente, de la construcción social de tecnología, que la tecnología, bueno, que discutieron mucho con Latour también. Que ahí, digamos, están los argumentos a favor y en contra de cada uno de estas dos líneas, ¿no? Yo lo pongo, bueno, hay un mapita en las primeras páginas, un mapa donde aparecen las teorías, los interlocutores, y están las dos. Yo en ese sentido me siento más cercano a lo de Latour, ¿no? Que Latour lo mismo,
está el Latún de los 80, que estaba en el laboratorio, está el Latún de los 90, el de 2005 de reasemblar lo social, que dice, yo nunca dije, dijo, no, la red yo la entiendo de otra forma, no es una unión de actores. Wow. Sí, hay que quedarse con la TAR. Sí, hay fases, digamos, también de los mismos autores, ¿no? Pero bueno, también tienen derecho a evolucionar ellos, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos, les pedimos disculpas, por favor que... Queremos pedirle a 3 estudiantes que participaron en la organización, les queremos dar un pequeño presente, pero queremos hacerlo en manos de 3 estudiantes que participaron de la organización. Hay que venir más seguido. Nos paramos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, y gracias a todos por participar. Nos vemos en un ratito más en el campus, que a partir de las 2 ya empezamos con las mesas de ponencia y el programa de esas